idea, en principio, era poder compartir algo que tiene que ver con cuáles son los impactos de esta cuarta ola de la que nos habló Noé en los varones, básicamente a través de la idea de la desorientación. En segundo lugar, hacer una diferenciación que es un poco más conceptual, o más, como Noé, digamos, estamos metidos en el mundo de la academia y de la investigación y del activismo, y un poco hacemos dialogar estas prácticas con las teorías, y cómo la práctica nos permite repensar la teoría y la teoría nos permite volver a nuestra práctica. Entonces eso también está como un poco mezclado en las intervenciones. Y en segundo lugar, sí, yo quería compartir una distinción que es más teórica o política en relación a la idea de la masculinidad como un dispositivo, a diferencia de las masculinidades así en plural. Un poco también discutiendo, como decíamos con Mari, con la idea de nuevas masculinidades, que es como usualmente se nombra a este mundillo que tiene que ver con, bueno, que los varones dejemos de ser tan machirulos, ¿no? El post-machi. Y en tercer lugar, cuáles pueden ser como algunos desafíos o algunas formas de pensar la aproximación de los varones a la cuarta ola feminista. Entonces, yendo al primero, esta idea de la desorientación, yo la planteo un poco como el síntoma de la masculinidad contemporánea, ¿no? La cuarta ola feminista viene, digamos, a mover, a desnaturalizar, a impugnar muchos de los pactos de poder implícitos a través de los cuales nos movemos cotidianamente, y que son esos pactos que nos posicionan en lugares de privilegio, en lugares de prestigio, en lugares de impunidad, y que de algún modo están siendo cada vez más cuestionados. Y nuestra reacción ante esos cuestionamientos, que no son cuestionamientos meramente del orden de lo individual y de lo relacional en un vínculo de pareja, sino a cuestionamientos sociales, históricos, masivos, potentes, que impregnan todas las agendas, es la desorientación, ¿no? Y por eso digo que la desorientación para mí en este momento es un concepto político, que no habla, digamos, del desconocimiento de los puntos cardinales, sino de la imposibilidad de comprender el contexto histórico en el que estamos transitando, y sobre todo de la imposibilidad de querer comprenderlo, ¿no? Entonces digo, de algún modo, las formas que asume esa desorientación también son muy distintas. Digo, no es lo mismo que ante la desorientación que nos provoca el cuestionamiento feminista, la reacción sea desde la defensiva a ofensiva, radicalizando nuestras violencias para mantener nuestras cuotas de poder, que la desorientación desde la inhibición, y de repente sí las formas de seducción, entre comillas, que conozco hasta el momento son señaladas como formas de acoso. De repente me vuelvo a una situación de parálisis, inhibición, no encaro, no garcho, no nada, porque siento que todo lo que conozco respecto a la forma en la que se mueven los varones en este mundo está siendo impugnado. Entonces también es otra forma de desorientación. Y otra forma de desorientación es querer camuflarla creyendo que ya entendimos todo lo que las feministas nos vienen a plantear. Claro, ¿no? Entonces salimos a exacerbar nuestra corrección política, nuestra comprensión del mundo desde las gafas violetas, ocultando que en un montón de cosas no entendemos nada de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, digo, simplificando. Hay muchas otras formas de desorientación y tampoco son como tan excluyentes entre sí. Otra cuestión que me parece que, digo, en clave de política más general, digamos, también para dialogar un poco con lo que planteaba la NOE en relación al momento, digamos, histórico que estamos atravesando, y también para hacerlo dialogar quizás con las situaciones que pueden estar viviendo en los diferentes países de donde vienen, y para pensar un poco en clave regional, en clave continental. También me parece que amerita una pregunta de cómo, digamos, por qué muchos de los proyectos de derecha, digamos, que estamos enfrentando actualmente, tienen entre sus principales puntos
de demanda, de proyecto político, el antifeminismo, ¿no? La oposición a la ideología de género, la oposición a la educación sexual integral, la oposición a las feministas, al menos en Brasil, España, Colombia, Perú, está siendo, digamos, como uno de los ejes centrales a partir de los cuales se rearticulan los proyectos de derecha. Entonces, digo, por un lado nos habla de la relevancia de los feminismos, digamos, como proyectos antineoliberales, como proyectos de radicalización y de transformación en un sentido igualitario, pero también nos habla de que las derechas son las que están teniendo la capacidad de acumular políticamente la desorientación de los machirulos. Y también la desorientación de las mujeres que tampoco procesan y abrazan el proyecto que el feminismo les viene a ofrecer. Digo, ayer leía, por ejemplo, un estado de Facebook que venía a ser como la self-made woman, ¿no? Esta idea de la meritocracia aplicada a la transformación de las mujeres. Entonces una chica que decía, una chica de unos 40 y pico de años, amiga de mi hermana, que relataba en su estado de Facebook cómo ella no necesitaba parar porque ella podía trabajar de lo que quería, porque su madre le había enseñado a hacerse valer y porque gracias a Dios, no al feminismo, podía ser una mujer, digamos, que hacía sus elecciones y digo, desde un discurso, digamos, muy desde lo vivencial, oponiéndose a el paro, la lucha, bueno, el discurso de no me representan, ¿no? Pero no me representan porque todo eso que ustedes dicen que es por lo que luchan, yo ya lo logré sola. Entonces digo, si bien hay mujeres que también están en esos posicionamientos respecto a lo que el feminismo viene a plantear hoy, digo, las sensibilidades autoritarias que acumula la derecha también son las sensibilidades de esos varones que no están dispuestos a perder esos privilegios y que a las transformaciones de sus roles de proveedor, porque hoy no pueden tener empleo, o por lo menos un empleo que le permita sostener a su familia, que hoy no saben, digamos, cómo conquistar sexualmente a las mujeres porque esas formas que conocen son señaladas como acoso, que no tienen la posibilidad de construir vínculos colectivos que permitan transitar esta coyuntura de desamparo, terminan poniendo de chivo expiatorio de todas sus frustraciones e impotencias al movimiento feminista. Y eso es lo que la derecha hoy está alentando y capitalizando políticamente. Entonces también la pregunta, digamos, por qué hacer con los varones y qué hacer con estas masculinidades que están siendo interpeladas y que están desorientadas, no solo es la pregunta por el vínculo micro de qué hago con mi compañero sexoafectivo, con mi compañero de organización, con mi compañero de la familia o del laburo, sino también cómo pensamos políticamente los discursos a producir y las estrategias a construir para que esta modificación de los pactos relacionales no implique dejarle servidas, digamos, a esa mitad de la población masculina a la derecha. Bueno, en segundo lugar, dispositivo. Yo vengo planteando un poco esta discusión más en términos conceptuales, que no deja de ser una discusión política, de la diferencia entre hablar de masculinidades en plural, de hablar de la masculinidad. Entonces, en general, cuando hablo de la masculinidad en singular, me dicen, bueno, pero vos estás estereotipando o estás homogeneizando a la identidad masculina, cuando en realidad es muy diversa, muy plural, muy heterogénea. Y estamos los varones que no somos heterosexuales y los varones que se construyeron desde otra identidad porque no fueron asignados varones al nacer, y el cruce entre la masculinidad con la clase, la etnia, la nacionalidad, la generación, la discapacidad, la religión, etcétera, etcétera. Entonces, para eso yo digo, sí, bueno, hablemos de las masculinidades en plural, más pensando en la clave de cómo cada sujeto singular, en función de sus múltiples posiciones, construye, actúa, performa una masculinidad singular. Es única, si se quiere, digamos. Todos los discursos que se producen en relación a estos temas, sea académicos o sean discursos desde el activismo,
suelen discutir los adjetivos de la masculinidad. Entonces, ¿cuáles son las masculinidades que no queremos? Las tradicionales, las dominantes, las hegemónicas, las violentas, las machistas. ¿Cuáles son las masculinidades que queremos? Las nuevas, las antipatriarcales, las igualitarias, las aliadas. Ahora, la masculinidad en sí no se discute. Parece que es como un dato que nos viene dado por naturaleza. Y que lo que podemos discutir en todo caso es el tipo de masculinidad, es decir, el adjetivo que le ponemos a la masculinidad. Entonces, un poco lo que vengo planteando yo, y no solamente yo, digamos, otros compañeros que vienen trabajando en el tema, es la idea de que esa es una forma de blindar la masculinidad, se la despolitiza, no discutiéndola, solo discutiendo el adjetivo. Entonces ahí es que pienso en esta distinción de la masculinidad en singular como un dispositivo y las masculinidades como esas otras múltiples formas de vivir la masculinidad. Y la masculinidad como dispositivo tiene que ver con que cuando nuestros cuerpos son reconocidos como cuerpos con caracteres masculinos, es decir, cuerpos con pene y testículos, por lo pronto, digo, nace, bebé, testículo, pene, es un varón, se descarga sobre ese cuerpo un dispositivo que hace que un cuerpo con pene vaya a ser un varón. Un cuerpo con pene no es un varón. Un cuerpo con pene es producido para que sea un varón. Y esa producción social de la masculinidad tiene que ver con criarnos, entrenarnos, socializarnos, educarnos para creer, para pensar, para sentir, para intuir que los cuerpos, las sexualidades, los tiempos y las energías de las mujeres deberían estar a nuestra disposición. Para mí el dispositivo de masculinidad es ese. Es que aquellos sujetos que vamos a ser varones sintamos o creamos que todo lo que es del orden de lo femenino debería estar para servirnos. Para nuestro placer sexual, para nuestra carrera política, para nuestra carrera profesional, para el cuidado, alimentación, amor, higiene o lo que sea, ¿no? Ese dispositivo de apropiación de las mujeres es lo que está puesto en cuestión en esta cuarta ola. En todas las olas, pero en esta con una radicalidad particular. Y eso es lo que de algún modo implica esta ruptura de los pactos, ¿no? Este dispositivo de la masculinidad, para poder funcionar cotidianamente de manera no tan conflictiva, tiene que ser impune, ¿no? Tiene que ser naturalizado para ser impune. Esa apropiación sistemática de cada una de esas órbitas de la vida de las mujeres tiene que estar revestida de naturalidad para mantenerse impune. Eso es lo que está cuestionado. Esa impunidad no va más. Se traduce desde el escrache, desde el mirá cómo nos ponemos, el de Dios, ¿no? Como diferentes consignas que ponen coto a esa forma de apropiación. Entonces, de algún modo, la invitación es a pensar cómo en nuestras diferentes prácticas sexoafectivas, militantes, laborales, organizacionales, familiares, se está desplegando este dispositivo de masculinidad. Y de qué manera los varones podemos pensar cuál es la medida en que cada uno de nosotros reproducimos ese dispositivo, aun cuando no sea la misma medida que la que el otro lo reproduce, ¿no? Porque muchas veces lo que se da es esta operación de distanciamiento y desidentificación de la punta del iceberg de ese dispositivo, que es el femicidio, la violencia sexual, y decimos, nosotros no somos eso, nos quedamos del lado de los buenos, simplemente nos acoplamos al escrache, a ese que ejerce ese tipo de violencia más evidente o más brutal, y nos desresponsabilizamos de la medida en la cual seguimos reproduciendo ese dispositivo, aun cuando puede ser una medida más sutil. Sí, o también ponerlos como monstruos, como enfermos. Totalmente. Son categorías que me parece que alivian a esto de, bueno, no, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces alivian, pero parte de... Y eso que alivia es el malestar, la incomodidad y la desorientación de la primera identificación que no queremos hacer consciente. Digo, Facebook, relato de escrache a fulano, empezamos a leer el escrache
empezamos a sentir una especie de malestar, de calor, de mostaza que se sube y no registramos muy bien por qué, y es porque posiblemente esa violencia que se está relatando sea la mía. Porque yo también la ejerzo o yo también la ejercí y no sé si ese nombre no va a ser el mío al final. Entonces, esa incomodidad de sentirte que vos podés estar siendo el escrachado o que te puede tocar, que puede ser el próximo, ¿cómo se alivia? Compartiendo el escrache, ¿no? La pongo rápidamente afuera, lo cual, digo, no quiere decir está mal o bien compartir el escrache, no es un juicio moral sobre eso, digamos, sino, ¿qué es lo que alivio? Lo que alivio es poner la violencia rápidamente afuera porque se me resulta insoportable pensarla como algo propio. Digo, y de algún modo es, y en esto en función de cómo pensar, esto de, ya yendo para el último punto, ¿no? Cómo pensar en cómo pararnos ante estas discusiones, es precisamente desde ahí, ¿no? Cómo evitar la tentación de ponernos rápidamente por fuera de la violencia, creando esos chivos expiatorios o esos estereotipos de victimarios, para de algún modo acomodarnos muy rápidamente en el lugar de quienes impugnamos el machismo, pero no nos sentimos parte del mismo. Entonces digo, ¿cómo pensar en la politización de estas discusiones, la elaboración de espacios colectivos de reflexión sobre esto, la centralidad que tiene que tener el cuestionamiento de la complicidad machista en nuestras intervenciones políticas como varones, en que la discusión no pase, digamos, por mi participación o no de una movilización el 8 de marzo, o de si me pongo o no el pañuelo de la campaña por el derecho al aborto, o si me dejan o no definirme como varón y feminista al mismo tiempo, sino que en todo caso esas discusiones estén, digamos, articuladas con la transformación efectiva de una práctica. Digo, el feminismo no como proclamación, sino como transformación de la práctica más cotidiana. Ahora, ahí hay una pregunta, el otro día la charlaba con una compañera de una organización social y política de acá de Rosario, me decía, no funciona con los varones, o sea, no sabemos qué carajo hacer, a mí tampoco me funciona, así que tampoco es que tengo la fórmula. Nos juntamos una vez, un par de veces, pasan 3 meses, pinto una birra. Digo, como mucha dificultad de sostener esos espacios, de que no sea tampoco desde el lugar de sentirse demandado o exigido hacerlo, sino que sea genuino el proceso de sentir que es algo del orden de lo propio, esa búsqueda. Digamos, y que no es que temporariamente, espasmódicamente, reaccionamos a la demanda de las compañeras de que hagamos algo, ¿no? Sino de que efectivamente sintamos que ahí hay algo del orden de, no solo de la responsabilidad, sino también del deseo. De que efectivamente sintamos que sea deseable ese proceso de transformación para nosotros, de forma personal y de forma colectiva. Ahora, yo creo que un requisito medio indispensable no agota el debate ni la estrategia, pero lo digo porque también veo que la mayoría de quienes están acá son compañeras, es cómo dedicamos esfuerzos colectivos, que no necesariamente son esfuerzos de las compañeras, aunque también en algún punto en la realidad lo termina siendo, y eso es parte de la contradicción y de la incomodidad de dar la discusión desde ese lugar, de que en cada una de nuestras organizaciones haya 1, 2 compañeros formados en feminismo, no en términos teóricos, sino en términos de que esa sea su principal responsabilidad dentro de la militancia de la organización. Eso no es condición suficiente, pero sin esa situación no hay forma. Digo, porque si no, digamos, es como un movimiento permanente entre el intento y la frustración, y al mismo tiempo, cuando no es así, es un proceso gestionado por las mujeres. Entonces digo, ¿cómo integrar compañeros a los espacios de elaboración de las políticas feministas? ¿Cómo efectivamente que sea la organización la que mandata a los compañeros a asumir esas responsabilidades, a que se destine tiempo y cabeza, digamos, a que esa sea su responsabilidad principal? Por lo menos algo que tenemos que pensar. Bueno, gracias.